¿Qué tal, mis amigos? Qué gusto de saludarlos aquí una vez más. Boris Darmon para servirles. Un gusto poder compartir con ustedes algunas ideas, algunos pensamientos que siempre están viniendo a nuestra mente y que, de alguna manera, en la conversación con los amigos, a través del chat o a través del WhatsApp, siempre estamos compartiendo. Una de las cosas interesantes que hemos compartido últimamente, siempre bajo la preocupación de cada una de las personas que desarrollen alguna habilidad o estudien alguna profesión, es preguntarse, ¿qué es mejor, ser empleado o ser emprendedor? A la mayoría de las personas que estudian una profesión, sin duda, todos ellos tienen el privilegio de poder saber lo que ellos querían saber para poder ejercer aquello que les gusta, que les apasiona. Médicos, abogados, agricultores, ingenieros de todo tipo. Y la pregunta que siempre me hago es, al finalizar tu carrera, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Trabajar para alguien? ¿Quieres trabajar para ti mismo? ¿Quieres organizarte de tal modo que tú puedas generar tus propios recursos, tener tu propio tiempo para estar con tu familia, para estar con tus amigos, para poder en algún momento dejar de hacer lo que estás haciendo y dejar que tu negocio o tu emprendimiento continúe o simplemente esperar tus vacaciones para recién poder salir, buscar un lugar donde pasarla bien y luego con la pesadez que muchas veces tenemos después de las vacaciones, con los gastos generados, volvemos al empleo y finalmente tenemos que esperar muchos meses y años para pagar aquello que hemos gastado durante las vacaciones. Yo quiero compartir contigo algunas ideas. Esas ideas vienen ante la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Ser empleado o ser emprendedor? Se dice que cuando la esclavitud terminó, ya no tenían dominio sobre las personas los que poseían a los esclavos, los que tenían los gamonales, los que tenían propiedades que desarrollar, que no podían hacerlo solos, necesitaban de los esclavos. Pero cuando los esclavos fueron liberados, dicen que se creó el empleo. ¿Para qué? Para desarrollar un tipo de esclavitud. Hoy en día, la mayoría de los profesionales que se gradúan de las universidades están pensando conseguir empleo. Ese es el objetivo que ellos tienen. La mayoría de las universidades, el 99%, por ponerle un monto porcentual, preparan a los jóvenes para ser empleados. ¿Qué es el empleo? ¿Es esclavitud? ¿Es libertad? ¿Qué es? Ser emprendedor, ¿qué significa para ti o para mí? ¿Por qué se dice que el empleo es una nueva esclavitud? Porque hay una dependencia económica. El empleado depende de su salario para sobrevivir, lo que lo obliga a seguir reglas y horarios que no siempre él elige, muchas veces sobre tiempos o sobre exigen mayor responsabilidad. Falta de libertad. Aunque no es esclavitud legal, muchos sienten que entregan la mayor parte de su tiempo y energía a cambio de un ingreso limitado, con poca autonomía. No pueden decir mañana no voy a trabajar. No pueden decir mejor eh, mañana me quedo hasta tarde y después al día siguiente aprovecho algunas horas para estar con mi familia. Control y jerarquía. El empleador decide sobre sus horarios, sobre sus funciones, sobre sus permisos y hasta sobre la permanencia del trabajador, lo que recuerda a relaciones de poder desiguales. Generalmente el empleado no tiene la potestad de poder decir yo quiero hacer esto o tal día sí, tal día no. Todo es determinado por la jerarquía y por supuesto un tipo de estabilidad ilusoria. En un sistema donde los despidos, bajos salarios o explotación laboral existen, el trabajo puede sentirse como una cárcel económica o como una esclavitud moderna que mantiene a la persona atrapada. No estoy tratando de decir que el empleo no sea importante, pero analicemos un poco entre una cosa y otra. ¿Qué diferencia real hay entre el empleo moderno con la esclavitud? La esclavitud histórica implica propiedad total sobre las personas. No tenían derechos, ni libertad, ni salario. Cuando el empleo se inició, también era algo parecido, solo que modernamente sí existen derechos laborales, posibilidad de renunciar si quiere,
negociación colectiva a través de los sindicatos o seguridad social, beneficios económicos para cuando termine su labor. Que no siempre se cumplen esos reglamentos, esas reglas, esos derechos. eh, por lo menos hay diferencia legal y moral bastante notoria entre lo que era la esclavitud y lo que es el empleo hoy en día. Algunas miradas alternativas podrían ser para algunos críticos, como por ejemplo del capitalismo, como Marx, el trabajo asalariado es una forma de esclavitud asalariada, porque el trabajador vende su tiempo y fuerza de trabajo a cambio de dinero. Para otros, el empleo es una herramienta de estabilidad que permite formación, seguridad y proyectos de vida sin tener que asumir todos los riesgos que asume un emprendedor. Lo he dicho en muchas de mis clases cuando he enseñado emprendimiento, que cuando tú trabajas para una empresa, tú tienes que generar un sueldo para ti, tienes que generar un sueldo para la empresa y tienes que generar un sueldo para el empresario. O sea, tú trabajas para tres sueldos. Alguna vez un alumno me preguntó, ¿qué puedo hacer, profesor? Yo no quiero seguir trabajando para tres sueldos, me gustaría que por lo menos dos de esos sean míos. Muy bien, depende de ti. En realidad depende de ti. Le dije, tú, si renuncias, puedes generar, si generas tres sueldos, tú puedes generar dos o uno al comienzo y después ir acrecentando y tener mayores ingresos. Bueno, de todos modos, queremos revisar un poco cuál es el propósito y el rol de cada uno de los dos, el empleado y el emprendedor. El empleado trabaja dentro de una empresa u organización para cumplir funciones específicas, a cambio de un salario o de beneficios que la empresa le da y por supuesto que él acepta a través de un contrato cuando él procura el trabajo que le están ofreciendo. En cambio, el emprendedor crea, dirige o gestiona un negocio propio con la intención de hacerlo crecer y generar ingresos a partir de una idea o de un proyecto del cual se hace responsable. Él es el dueño de su tiempo, el dueño de la empresa, el dueño de su propósito y por supuesto esto es algo muy interesante que sería bueno que tú puedas considerar. ¿Cuáles son los riesgos? En el empleo, su ingreso es relativamente estable y seguro. Bueno, fijo, aunque depende de la estabilidad de la empresa. Si la empresa cae, posiblemente pierda su trabajo. O si la empresa no pueda pagar a todos, despida a algunos y entre ellos puede estar ese empleado. En cambio, en el emprendedor, él asume los riesgos financieros y personales, ya que el éxito de su negocio no está garantizado. En realidad, depende del esfuerzo y la dedicación y la creatividad que él le pone a su negocio. Cuidado, que no necesariamente es desde el punto de vista negativo. Puede ser esos riesgos que asume, pueden tener grandes beneficios y, por supuesto, grandes alcances para su lado financiero. Es importante eso. En el caso del empleado, sigue directrices de sus superiores o de la organización. Su autonomía suele estar limitada al cargo que ocupa o a la posición que tiene dentro de una organización. Siempre es el dueño o el que lo empleó, el que tiene mayor capacidad para la toma de decisiones. Si él toma decisiones, que tiene esa capacidad dentro del espectro de su empleo o de su posición, también está sujeta a la realidad, al rechazo, a la negativa o a la positiva de sus jefes. Él depende de jefes. En cambio, el emprendedor toma las decisiones clave sobre su negocio y más si es un buen estratega, desde una estrategia hasta la gestión misma de sus recursos. Él es quien decide todo y, por supuesto, tiene una autonomía importante para tomar decisiones. En el caso de los ingresos, el empleado tiene un ingreso que depende del sueldo acordado al comienzo y en algunos casos de algunos bonos y comisiones que la empresa le da en el transcurso de su trabajo. Si lo hace bien, se lo da. Si no lo hace bien, posiblemente se queda con el sueldo que acordó. O si en caso ocupa un puesto mayor, a veces le dan un bono por posición, por nueva posición o por cargo, ¿no es cierto? Que también puede ser un beneficio importante. Pero muchas veces ese cargo que ocupa de jerarquía generalmente requiere más tiempo, más de su responsabilidad. En cambio, el emprendedor, la responsabilidad, quiero decir, en función de su empleador, ¿no es cierto? En cambio, el emprendedor no, sus ingresos no tienen un límite fijo. Dependen del éxito de su negocio, pero también pueden ser variables o incluso negativos al inicio, pero posteriormente puede tomar una iniciativa o una orientación mucho más beneficiosa. Respecto al tiempo y la flexibilidad, es una de las cosas más importantes que yo he considerado dentro de este
de esta conversación es que el empleado tiene horarios definidos, vacaciones y beneficios laborales establecidos, en horarios y tiempos establecidos. No puede tomar sus vacaciones cuando él quiere. En cambio, el emprendedor puede organizar su propio tiempo, pero normalmente trabaja más horas. Por supuesto, es un negocio, sobre todo en la etapa inicial de su negocio. Después, poco a poco, pues de 2, 3 años, ese negocio le va dando resultados y otras personas se van ocupando y él va tomando un poco más de tiempo para su familia, para sí mismo. Una cosa interesante que pasa entre el empleado y el empleador es su visión de futuro. El empleado busca estabilidad, desarrollo profesional dentro de una empresa y crecimiento de su carrera laboral. Pero como en el caso mío, yo trabajé para una empresa del Estado durante más o menos casi 4 años, llegó un momento en que ocupé el máximo puesto. Y de allí que venía. Ya no había otra. No había otra cosa después de eso. Entonces había que buscar otros rumbos, porque mi visión no era quedarme en esa posición, sino buscar otra manera de generar mayores recursos y tener mayores responsabilidades. Importante eso. En cambio, el emprendedor busca independencia. Yo me independicé después de eso. Innové un poco mi forma de trabajo y pude crear algo propio para poder crecer más allá de aquello que me ofrecían las empresas privadas o las empresas públicas. Por supuesto, fue muy bien por bastante tiempo. Ahora estoy un poco más retirado, un poco más en calma, generando los recursos necesarios para vivir de manera mucho más tranquila. En resumen, el empleado intercambia tiempo y habilidades por estabilidad económica, mientras que el emprendedor apuesta por crear valor y asumir riesgos a cambio de la posibilidad de mayor independencia y mayores ganancias. Una de las ventajas que tiene el emprendedor es que puede crear y si no le va bien, crea también experiencia o tiene experiencia, adquiere experiencia. Otra de las cosas interesantes que pasa con el emprendedor es que se adapta a las circunstancias, cosa que no puede hacer como empleado, porque depende de la jerarquía que lo dirige. En cambio, el empleador puede acomodarse, puede generar y al mismo tiempo puede cambiar de rumbo o puede adaptarse a la realidad que va descubriendo en el trabajo emprendedor. Es importante entender que los beneficios de ser un emprendedor respecto a tiempo, flexibilidad, capacidad de decisiones y otras cosas es realmente interesante, muy valioso. Ahora, si tú eres un profesional y quieres trabajar en tu profesión, excelente, pero ¿por qué tienes que ser empleado? ¿Por qué tienes que depender de alguien? Puedes dar un servicio en función de tu profesión, como un asesor. Si estudiaste aviación, por ejemplo, asesorar a las personas que trabajan en una empresa y que tienen trabajos mecánicos o trabajos de tecnología, puedes tú desde afuera hacer un trabajo como asesor o una persona, un consultant, como dicen en inglés, a quien le pueden consultar cosas que realmente necesitan y que no pueden conseguir con las personas que tienen el empleo, porque tú tienes una especialización en alguna área. Es importante en el estudio ser especialista en algo, pero sobre todo tener la capacidad de poder generar tus propias ideas, generar tus propios emprendimientos. De eso está hecho el ser humano, no de la dependencia y de la oportunidad que te presentan los otros, sino de crear oportunidades. Incluso puedes transformar alguna habilidad, algún hecho que tú tienes para poder desarrollarte en ese campo. Muchos pueden hacer muchas cosas, pero no todos pueden hacer de repente lo que tú puedes hacer. O muchos pueden hacer lo que tú puedes hacer, pero no lo hacen de la manera como tú lo haces. Te voy a contar una experiencia. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, descubrí que el campo en el cual yo me podía desarrollar, además mi trabajo como ayudante de una congregación religiosa, tenía mucho tiempo para ocuparme en otras cosas. Entonces aproveché de dar conferencias y también me gusta mucho la construcción, entonces me dediqué a la construcción y comencé a arreglar casas, a pintar, a demoler, incluso me volví ayudante de un mecánico los domingos y así comencé a crear ciertas oportunidades para mi vida. Un día me llamaron para poder trabajar en la zona de California, di unas conferencias, me fue tan bien que la persona que me contrató por esa semana me dijo, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo? Y trabajé con él un año. Pero en los espacios vacíos durante el día, yo aprovechaba para crear oportunidades. Así que remodelaba casas, pintaba. Al final encontré un nicho importante en el cual yo debía trabajar. Y era hacer cosas pequeñas que la gente no quiere hacer. Como por ejemplo, cambiar un enchufe, poner un foco, qué sé yo, instalar un tomacorriente en otro lugar, hacer pequeñas adiciones, no sé, construir pisos
para garajes, entradas, arreglar, por ejemplo, la parte de la losa alrededor de una piscina, etcétera, etcétera. Entonces comencé a hacer esos trabajos pequeñitos, que allá le llaman handyman, trabajos pequeños que se hacen así de a poco. Llegué a generar tanto dinero que podía tener la posibilidad de decir un día, no quiero trabajar. Podía mantener a mis hijos en la universidad y privada y contentos, incluso cada uno con su carro, porque podíamos solventar esos gastos. Pero había que trabajar más tiempo. Habría que dedicarle más tiempo. Comencé a contratar gente y tenía 5 ayudantes permanentemente. Llegamos a tener casi más de 50 llamadas diarias a mi celular para hacer esas cositas pequeñas en diferentes lugares y así hacíamos el dinero que queríamos. Tu habilidad, tu profesión, tu conocimiento es importante, pero ese conocimiento unido a una habilidad te hace un emprendedor, te vuelve una persona diferente. Hoy estamos en el campo y yo les voy a contar después en otra experiencia qué es lo que sucede viviendo en el campo, cuánto tiempo tenemos y qué posibilidades hay de hacer cosas diferentes en los tiempos vacíos. Un emprendedor siempre está ocupado. Y si no se ocupa para ganar dinero, por lo menos se ocupa para ayudar a otros a comprender cómo puede generar nuevos recursos, nuevas oportunidades para sacar adelante proyectos nuevos que sin duda también son importantes en la vida del ser humano. Yo quería compartir eso con ustedes para que, quién sabe, puedan ustedes también tomar algunas ideas. Si tienes alguna consulta, escríbeme. Ahí voy a publicar esto en el Facebook y también en TikTok y también en YouTube. Tú puedes dejar unos mensajes allí, déjame tu teléfono si quieres consultar algo y con gusto te ayudamos. Apoyémonos mutuamente, porque oportunidades hay, solamente que hay que aprender a crearlas. Un abrazo desde aquí, doctor Boris, para servirte. Chao.